Bien, nos escribe un amigo que dice que el vehículo le calienta, pero después vuelve nuevamente a la temperatura normal. Entonces aquí hay algo que nos caracteriza este problema. ¿Cuál es? Que no permanece en rojo, o sea que no se queda la temperatura arriba. Entonces, ¿esto qué puede indicar? Bien, lo primero es que nos puede estar indicando que la aguja del bulbo de temperatura o del sensor de temperatura, entonces este está yéndose a tierra, o sea que puede estar la aguja conectada o tocando el chasis o el mismo motor o alguna parte de metal, lo cual provoca que esto produzca que se vaya hacia rojo. Entonces, a veces no es que está calentando, sino que simplemente está tirando una lectura errónea. Entonces, lo primero que yo le indicaría a él es que revise esa línea del bulbo de temperatura, que es el que va hacia el tablero, hacia la aguja, porque recuerden que hay dos bulbos de temperatura. Estamos hablando de que existe el de temperatura de EFI, o sea, que el que utiliza la computadora para los inyectores, y también para la IAC, y también, o en caso de ser diésel como este, lo utiliza para lo que son los precalentadores, pero no nos referimos a ese, nos referimos solo al marcador de temperatura, que es una línea que va del bulbo a la cabeza de cilindros o culata. Entonces, si este está, por ejemplo, pelada la línea o el cable, entonces se va a ir a tierra y va a dar una mala lectura, nos va a engañar. Aquí tenemos, por ejemplo, en este motor que yo le cambié este tapón que andaba botando agua. También se da ese problema cuando tiene una fuga que nosotros no detectamos, que solamente, por ejemplo, bota cierta cantidad de agua y seguimos usando el vehículo. Entonces, de repente no marca que calienta, o sea, que baja la temperatura, porque ya no anda agua. Entonces, el vapor no lo detecta el sensor de temperatura que les estoy hablando, el bulbo. Entonces, solo lo detecta cuando esa misma agua es bombeada por la bomba de agua, valga la redundancia, y esto es cuando anda solamente, por ejemplo, un 70% de agua. Entonces, cuando se encuentra el bulbo con el vapor, entonces baja la temperatura. Después, cuando usted lo revoluciona, esa agua vuelve a tocar el bulbo y vuelve a subir. Entonces, ahí es donde nosotros debemos verificar si no es que anda vacío de agua y entonces nos dé un problema de ese tipo. Entonces, esto puede ocasionar que se vaya a quemar el empaque de culata, pero verifique bien primero. Además, verifique el tapón de donde pone el aceite, tapón de motor, que este no tenga una sustancia cremosa como lechosa, porque esto indicaría entonces que ya se quemó ese empaque de culata por la falta de agua. En realidad no es agua del grifo que debe echarle, sino que es refrigerante para que no se oxide. Entonces, mientras usted hace las pruebas y encuentra la fuga, sí puede echarle agua, pero ya después cambiarla y ponerle 50-50. Puede ponerle 50 de ese refrigerante y 50 de agua para evitar que se vayan a podrir los conductos de lo que es el sistema de refrigeración. Entonces, dicho lo anterior, también verifiquemos que las ventiladoras estén trabajando bien. Muchas veces usted siente que el vehículo vibra un poquito más. A veces es la misma ventiladora que ya está fuera de tono o fuera de eje, y esto hace que vibre, o sea que ya tiene vibraciones el eje de las ventiladoras y por ende se está dañando la misma. Entonces hay que revisar ventiladores eléctricos o también los que son de fan clutch, o sea que tienen un aceite hidráulico que muchas veces se vence este también. Entonces es necesario que nosotros estemos seguros del sistema de refrigeración. También nos escribe otro amigo con respecto a una falla que dice que el vehículo solo le revoluciona hasta 2000 revoluciones, de ahí no pasa. Ok, también verifique el sensor de temperatura que le mencioné anteriormente, porque el sensor de temperatura tiene que ver mucho con la inyección, pero no es el sensor, el marcador de la temperatura al tablero, sino el sensor que indica la señal que va hacia la EQ o la unidad de control. Entonces, este sensor es encargado de que la computadora esté
tomando la lectura correcta del motor. O sea que si el vehículo está frío, va a dar otra cantidad de combustible diferente a que cuando está caliente. O sea que no estamos refiriéndonos a sobrecalentado, sino que una caliente a una temperatura normal de funcionamiento. O sea que estamos hablando entre 82 grados centígrados, 84 hasta 90 grados centígrados, dependiendo qué motor sea, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos que ese sensor de temperatura también ande trabajando correctamente para que no vaya a quedar con esa falla. En el caso de nuestro amigo, el vehículo es año 96. Dice que ya le cambió bujías y cables y aún así no levanta más de 2000 revoluciones. Entonces lo que yo haría serían primero dos cosas. Él dice que ya verificó el CKP y otras cosas. Entonces, primero ponga la pistola de atiempar. O sea que para atiempar la pistola, esta nos da una luz y vamos a ver cuántos grados tiene el distribuidor, ¿ok? Si anda muy bajo, entonces hay que ponerlo en punto. Además de eso, lo que yo haría también es revisar el mismo distribuidor que puede tener problemas y por eso no esté acelerando más. Ya me ha pasado eso, que muchas veces el mismo distribuidor hay que revisar el embobinado. Y la segunda parte que haría yo sería medir la presión de combustible. O sea que por lo menos tenga sus 40 PSI para un vehículo de 4 cilindros, estamos hablando, para que tenga buena potencia. Incluso en 35 todavía debería acelerar, pero ya en 30 se sienten desforzados. Ahora, 45 sería lo ideal para un vehículo 4 cilindros de ese año. Entonces, todo depende de las características del vehículo y lo que le diga el manual de usuario. Hay que saberse guiar uno entonces por el manual de usuario porque cada vehículo trae sus especificaciones, pero más o menos rondan en ese rango. Para que pueda encontrar entonces ese problema es necesario que nuestro amigo revise cada uno de las mangueras de vacío también, que no ande entrada de aire, porque si anda ahumando bujías va a tener problemas de aceleración también. Y en el caso de ser un diésel que no pase de estas revoluciones, pues hay un amigo que nos comentó que ese sensor de temperatura de la computadora, ese es el que andaba dañada el conector y por eso no le aceleraba. Más de 3000 era en él, en el caso de él, el problema. Entonces, él lo que hizo fue reemplazar ese conector y de hecho que eran uno de estos mismos motores, diésel. Entonces, qué bueno que le pudo encontrar también nuestro amigo y pues lo bueno es que siempre nos digan dónde encontró el problema porque así le va a servir a otros colegas. Entonces, eso es una forma de retroalimentarse y de poder hallarle los problemas. Así que, amigos, espero que si también tiene turbo, mídanle la presión al turbo, así como tenemos acá con este medidor de vacío. Entonces, este le mide el bus, que es la presión de vacío, la presión del turbo, perdón, y también mide el vacío en caso de que sea gasolina, ¿verdad? Recordando que los diésel no tienen vacío en el múltiple, sino que en un vacuum que viene conectado ya sea al alternador o ya sea al motor para producir el mismo y poder mandar esto al booster y a los otros, por ejemplo, al actuador del turbo y a otros elementos que necesitan el vacío. Así que amigos, espero les sirva el video. Muchas gracias.